Aquí tenemos esta maquinita. Ya tenía ganas de hacer el unboxing del equipo. Prácticamente es una aspiradora de succión de agua, ¿no? Tiene alrededor de 28,000 vistas en Amazon. Por eso la compré, y en los reviews o en los análisis de los equipos para limpiar alfombras, sobre todo yo la quiero para limpiar los asientos de los carros. Esta es la que está mejor evaluada, la Spot Clean Pro. Es de la marca Bissell y tiene 2 años de garantía. Yo la compré prácticamente hace ya un tiempo y no había tenido tiempo de probarla aquí para ustedes. Precio regular ronda entre los 250 a $300. O aquí en México pues hay diferentes precios, desde Amazon que salen 2,500 aproximadamente más el envío, o en Mercado Libre pues andará en los casi 6,000 pesos, 4,500 pesos. Lo que quiero mostrarles es las capacidades que tiene. Tiene una succión muy potente, ¿sí? Se utiliza para lo que son los asientos de la casa, que en este caso pueden ser asientos de tu casa, o pueden ser, por ejemplo, alfombras, ¿no? Dice que tiene en grado profesional, combina un poderosa succión y sirve para eliminar manchas que están en la alfombra, alfombras, escaleras, y aquí es la parte de auto, ¿no? ¿Sí? Y tiene 2 años de garantía. Viene con un producto específico para lo que es la limpieza del de las alfombras, así que la vamos a abrir y vamos a ver qué es lo que tiene en el interior. Vamos a abrir. Ya le había yo cortado un tape de arriba, pero aquí no se lo había quitado. Vamos a ver qué es lo que viene. Aquí tiene el 5 estrellas en los reviews de la compañía. Aquí están los elementos que tiene, ¿sí? Ya se está haciendo un poco tarde aquí, pero no quería omitir el unboxing del equipo para que ustedes lo vieran. Y que si están preguntándose cuál es el equipo que se debe utilizar para lavar las alfombras de sus vehículos, este es el equipo, ¿sí? Aquí tiene el producto, ¿sí? Es Max Clean Protect Pro, 4 veces más activo. Y déjenme ver aquí qué más trae. Trae aquí lo que es el cabezal, trae el cepillo, y por aquí rocía agua, ¿no? Aquí está la cabeza. Ok, ahí está. Y aquí está la aspiradora. Ahí trae algo. Ahorita se las muestro. Aquí trae una cabeza más pequeña. Sí, pueden utilizar la otra que les comentaba. La pequeña o la grande. Aquí están las dos. Ya se me hizo aquí un poco tarde pero no quería que pasara el día sin mostrárselos. Aquí está el instructivo. Y aquí está lo que es la garantía para registrarla. Y nos vamos a ir al tema vamos a poner esto acá adentro. Y vamos a lo que es el equipo. Bueno, aquí tenemos la máquina ya sin la caja. Aquí está lo que es el instructivo. Ahí dice el llenado del tanque. Dice: extrae el tanque de la parte superior de la máquina, levantando la manija, destornilla la tapa negra y retire el accesorio de botella. Y una parte importante es lo que comentan, se dice aquí: llena el tanque con agua caliente del grifo, como máximo 140. Es decir, hay que utilizar como de lo caliente del lavamanos o del grifo que tengan ustedes. Luego agregamos a 60 mililitros de la fórmula que trae una marca aquí, o sea, se llena de agua y lo demás se llena del producto. Y vuelvo a colocar el accesorio y se vuelve a instalar otra vez el depósito. Aquí en lo que es en la lavadora, la limpiadora, tiene el botón de encendido. Y aquí en la parte de arriba, no sé si lo alcancen ustedes a notar, pero aquí dice, déjenme le hago aquí dice aquí fórmula en water tank. O sea, este es el tanque del agua y
la fórmula que lleva, y aquí lleva el tanque del agua sucio. Aquí dice Dirty Tank. Este es el que va a almacenar el agua sucia o lo que se limpie. Entonces básicamente esta es la máquina. Aquí tiene el encendido que les comentaba. Tiene para que retires los dos tanques llenas de agua. Aquí tiene el tapón. Hay que llenarlo de aquí, como decía el instructivo. Lo llenamos. Aquí dice las líneas de llenado. ¿Sí? El agua va hasta aquí. Y el resto, hasta que llegue al límite, es el de la fórmula, ¿no? Dice que son 2 onzas de fórmula. Se pone otra vez y se vuelve a insertar aquí. Y este que está aquí sería lo que es el agua sucia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona. Y vamos a hacer una prueba. No olviden darle al like, suscribirse y encender la campanita para nuevos videos. Vamos a hacer una prueba con el equipo a ver qué tal funciona. Ok, le vamos a quitar este tapón. Abrirle aquí el agua caliente. Hay que llenarlo hasta aquí. Y lo demás se lo ponemos del líquido, ¿no? Entonces está caliente. Ya está caliente. Entonces vamos a llenarlo. Yeah, se llenó. Sí. Ahora vamos a verificar. Vamos a ver. Nos pasamos. Que ahí está. Ahora chicos, vamos a aquí. Vamos a ponerle el líquido afuera. Ok, aquí ya tenemos el depósito. Está exactamente en la línea y le vamos a poner le vamos a volver a abrir aquí para poner el líquido. Sí, este es el líquido. Le vamos a poner. Ya previamente ya lo abrí. Y le vamos a poner aquí nada más el líquido. Ahí sí se alcanza a ver cómo es como un limpiador. Dice el instructivo que preferentemente hay que usar ese. Ahí está. Ya se le agregó. Y vamos a proceder a cerrarlo muy bien. Para que no quede. Para que no se gotee. Y lo único que hacemos es vamos a pasarlo a instalar el depósito. Está instalado. Y esta es la que voy a utilizar ahorita para hacer una prueba. Vamos a instalarlo en esta parte de aquí, que si no mal recuerdo va en esta sección. Aquí se une. Nomás se debe de enganchar aquí. Y tiene un segurito aquí. Y ya se utiliza, ¿no? Tiene el botón de aquí, se instala. Esta es la parte que se tiene que instalar. Y va a ser como un clic, me imagino, aquí. Y ahí ya quedó instalado, ¿no? Aquí tiene para que lo retires. Y este es para aventar el agua y succionar al mismo tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Y ahorita venimos. Ok, aquí estamos en el carro. Esta es una mancha que nunca se le ha quitado. De hecho, aquí me traje agua y me traje una microfibra. La voy a doblar aquí para hacer una prueba de que no se le quita. No es tierra, pues, sino es una mancha, ¿no? Que tiene ahí. Voy a ver si con el aparato, la aspiradora, se le puede quitar. Ya pusimos aquí la aspiradora de agua.
Y aquí tenemos lo que es el botón. Y vamos a proceder a encenderlo aquí en este botón para hacer una prueba en esta parte. Ok, esta es una prueba, no vamos a hacer un detallado ahorita, nada más es para ver su funcionamiento. Y pues con la microfibra retiraríamos el excedente de alguna manera. Ahorita está mojado, ¿sí? Pero sí disminuyó la mancha, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es probar nada más el funcionamiento de la máquina y cómo funciona lo que es el cepillo junto con el gatillo que tiene el agua. Obviamente este procedimiento se tendría que hacer ya detallado. La idea nada más era ver su funcionamiento. En otro próximo video les dejo un detallado con el equipo para que lo utilicen. Y nos estamos viendo. No olviden darle like, suscribirse y encender la campanita para nuevos videos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Saludos. Bye.